Buenos días a todos y todas los seguidores de Candil Radio. Hoy somos los alumnos y alumnas de quinto A del Colegio Clara Campoamor, los encargados de contar algunas cositas en las que hacemos nuestro cole. Contaros que el proyecto que estamos trabajando este curso es el quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Es por eso que os vamos a hablar sobre cómo viven los niños y niñas de otros lugares del mundo. Todos sabéis que en nuestro país existe un libro llamado Constitución, pero ¿alguien sabría explicarme qué es exactamente? Para ese menester tenemos con nosotros uno de los conocidos como padre de la Constitución, José Pedro Pérez Lorca. Buenos días, señor Lorca. ¿Nos podría explicar brevemente qué es la Constitución? La Constitución es nuestra máxima ley. Podríamos decir que es la norma de las normas. ¿Nos podría decir por qué se creó? Esta Constitución cumple años cada 7 de diciembre, que fue cuando se votó, y por mayoría del pueblo español dijo sí a la pregunta. ¿Aprobó el proyecto de Constitución? Surgió por la necesidad de abrir una nueva etapa política en España tras una dictadura. Pues muchas gracias por su intervención, nos ha sido de gran ayuda. Así que ahora se nos plantea una duda. ¿En todos los países del mundo existirá algo parecido a nuestra Constitución? Para resolver esta pregunta, vamos a comenzar con nuestra mesa de expertos de derechos de los niños y las niñas de países como Egipto y Sudáfrica. Comenzando por Sudáfrica. Es importante aclarar antes de empezar que hablamos de un país con gran diversidad cultural de idiomas y creencias religiosas. Nada más y nada menos que 11 idiomas son reconocidos como oficiales. Además, es un país en el que existen grandes desigualdades sociales. Por otro lado, Egipto está atravesado por el desierto del Sáhara. El río Nilo, lo que hace que la mayor población de África se concentre alrededor de su valle, debido a sus tierras fértiles. Cuando pensamos en este país se nos vienen a la mente las pirámides, los faraones y la danza del vientre. Pero ¿cuáles son los derechos de los niños y niñas en este país tan fascinante como desconocido? Damos la bienvenida a Irene y a Erenia. Buenos días, compañeras. Abrimos nuestra mesa con vosotras abordando el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Este derecho significa que todos y todas somos iguales, aunque tengamos un origen distinto o diferentes creencias. Por lo que he podido leer, sé que este derecho no se cumple en países como Egipto. Efectivamente, Irene, a pesar de que la tasa de escolarización se sitúa en un 94%, las niñas son a menudo discriminadas en este ámbito. De hecho, las niñas no suelen acceder a estudios de bachillerato ni universitarios. Además de todo esto, todavía existe la mutilación genital entre las clases más bajas de agricultores y obreros. Así es, Erenia. La circuncisión femenina todavía se practica en Egipto. Cerca del 25% de las mujeres la sufren, acarreando graves consecuencias físicas y psicológicas. Del mismo modo, este derecho tampoco se cumple del todo en Sudáfrica, ya que en algunas regiones de ciertos grupos religiosos los matrimonios entre niños aún se practican. Al ser presionadas por su familia, las niñas tienen obligación de contraer matrimonio. Gracias, chicas. Hablemos ahora del derecho a una vivienda, alimentación y cuidados médicos. Para ello contamos con la colaboración de Samuel y Javier. Este derecho significa que las personas necesitamos un lugar donde vivir y poder realizarse, así como cuidados sanitarios de forma gratuita. Por suerte, este derecho es pleno en nuestro país, pero hay lugares donde no es así. En países como Sudáfrica comprobamos que la mortalidad infantil es alta debido al virus del SIDA. Esto es debido a que un alto número de mujeres embarazadas son portadoras de este virus, por lo que es necesario hacer progreso en este sentido. Por otro lado, también hablaremos del derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Para ello contamos con la ayuda de la experta Nerea. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Egipto es un ejemplo de país donde este derecho no se cumple. Según las estadísticas, más de un 7% de niños y niñas trabajan. Por otro lado, en Sudáfrica, debido a su fuerte diversidad cultural, tengamos en cuenta que es llamada comúnmente un mundo en un país. También hay zonas donde los niños sufren abusos. El contraste entre zonas urbanas sofisticadas y zonas rurales extremadamente pobres enfrenta al país en materia de derechos del niño.
Para hablar de derecho a la educación y a un trato especial para los niños y niñas que sufren alguna discapacidad, contamos con la ayuda de Manolo y Mar. La realidad en Egipto es que tiene una tasa de analfabetismo cercana al 35%, a pesar de ser gratuita desde los 6 a los 13 años. Tampoco podemos destacar su calidad educativa en el sector público, ya que las aulas suelen ser demasiado numerosas. Las niñas suelen ser discriminadas en este ámbito y casi el 7% de los niños trabajan como vendedores ambulantes, recolectores de algodón o aprendices de mecánicos. En Sudáfrica, la tasa de escolarización se sitúa en torno al 90%. Además, podemos decir que la mayoría de los niños que sufren alguna discapacidad no acuden al colegio. Bastante interesante todo lo que nos estáis contando. Creemos que todos los niños del mundo tienen los mismos derechos de los que contamos en nuestro país, pero gracias a vuestra intervención vemos que todavía hay muchos lugares en los que no es así, por lo que hay mucho por lo que trabajar. En nuestra sección ¿Sabías qué?, donde os vamos a contar algunas curiosidades sobre estos dos países que seguro os van a sorprender, tanto como a nosotros. Para ello contamos con nuestros colaboradores Rogelio, Lucía, Paula, Ariadna, Nuria, Sara, David, Adrián y Manuel. Comenzamos por Egipto. ¿Qué nos vas a decir, Rogelio? ¿Sabías que Cleopatra, a pesar de nacer en Alejandría, no era estirpe egipcia? Descendía de una larga estirpe de Macedonia, sucesores de Ptolomeo. ¿Sabíais que los egipcios eran grandes amantes de los animales? Tanto que fueron las primeras culturas en tener animales de compañía. Muy interesantes, chicos. Continuamos ahora con Paula y las curiosidades sobre Sudáfrica. Actualmente es el mayor productor de platino del mundo, el quinto de oro y uno de los mayores exportadores de diamantes, ambos la fuente de ingresos más importante del país. Es el país con más lenguas oficiales del mundo. Tiene 11 idiomas oficiales, siendo cada uno respetado y reconocido. Es conocido en el mundo como la nación del arco iris, debido a su diversidad racial y cultural. Es el país africano más avanzado en cuanto a su política de derechos respecto al colectivo homosexual. Desde 2006 es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiendo Sudáfrica en el primer país africano en reconocer ese derecho y quinto en el mundo. ¿Controla todo? Según el apartheid, los negros y los blancos debían vivir en zonas separadas y asistir a diferentes escuelas. Los blancos, además de ganar más dinero que un negro por el mismo trabajo, eran los únicos que podían viajar libremente por el país y que tenían derecho a voto. Tienen 10 ganadores del premio Nobel, pero resulta especialmente curioso que 2 de ellos, Nelson Mandela y Desmond Tutu, vivían en la misma calle de Soweto. El cirujano sudafricano Christiaan Barnard realizó el primer trasplante de corazón del mundo, pasando así a la historia de la ciencia. Sudáfrica no es un país para vegetarianos. El alimento principal de la gastronomía sudafricana es la carne. Podemos encontrar carne de avestruz, de antílope, de cebra y hasta de cocodrilo. También comen gusanos del árbol de mapone, a la plancha, en guisados y fritos. El biltong es el aperitivo nacional, una especie de cecina, carne seca, de buey, avestruz o kudu. Hay una localidad que se llama Lady Smith, en honor a una descendiente del conquistador Juan Ponce de León, Juana María de los Dolores de León Smith. Juanita Smith, que vivía en Badajoz, quedó huérfana con 14 años durante la Guerra de la Independencia Española. Al huir conoció a la brigada Sir Harry Smith, con el que acabó casándose y al que acompañó el resto de su vida en todas las batallas. Llegó a convertirse en una más del ejército con el que viajó por todo el mundo y ganó su cariño. Sir Harry Smith llegó a ser gobernador de Colonia del Cabo y alto comisionado. Tras la muerte de Lady Smith, como se la conocía en los últimos años, en Sudáfrica decidieron utilizar este nombre para denominar a una localidad sudafricana. A pesar de ser una república, cuenta con 7 reinos legítimos y hereditarios encabezados por un rey o reina, y otros 6 que se extinguirán con la muerte de sus líderes. El rey más importante es el rey Zulu, que tiene 6 mujeres y 27 hijos. Después de Inglaterra, Sudáfrica es uno de los únicos países que han sido anfitriones de 3 Copas Mundiales.
de rugby, cricket y fútbol. Entre los sudafricanos famosos se encuentra el autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien. Entre la fauna sudafricana podemos encontrar el mamífero terrestre más alto, la jirafa, y el más rápido, el guepardo. Sudáfrica alberga el mamífero terrestre de mayor tamaño, el elefante africano, y también el más pequeño, la musaraña pigmea. Pues esto es todo. Esperamos que hayáis aprendido un poquito sobre la vida en otros países distintos al nuestro, valorar todo lo que tenemos y que nos ayude a tener una visión más tolerante al mundo general. Para terminar, os vamos a contar una leyenda africana. Vale. Venga, vale. Hola, hoy os vamos a contar un cuento que se llama El Anillo del Rey. Nos llamamos Sara, Lucía, Nuria, Irene y yo, Irenia. Había una vez un rey que tenía un anillo, y en ese anillo residía el secreto de su poder y su grandeza. El anillo era de oro traído por el río Nilo, y estaba adornado por plata traída por el río Congo, y engastado en diamantes traídos del río Zambezi. Tal era el poder del anillo que protegía de cualquier peligro mortal a quien lo llevaba puesto. Así pues, el rey nunca se separaba de su anillo. El rey llevaba puesto el anillo a todas horas, salvo cuando iba a tomar un baño ritual. Mas llegó un día en que al salir chorreando del baño, al calor del sol, descubrió que el anillo había desaparecido. Primero con perplejidad y luego con miedo, el rey registró el escondrijo y sus alrededores. El rey montó en cólera y también sintió miedo. El rey estuvo varios días sumido en negras cavilaciones. Daba vueltas y más vueltas por los aposentos reales. Su esposa favorita lo convenció de que le revelara sus problemas, y en cuanto lo supo, corrió a la casa del más sabio de los adivinos, un tal Zafusa. Zafusa abrió una de las bolsas de cuero que pendían de su cinturón de cuentas y sacó los huesecillos que empleaban para hallar la respuesta a las preguntas difíciles. Zafusa se incorporó y miró al rey. «Vuestro anillo aparecerá, majestad», dijo. «El ladrón no está lejos de nosotros». «¿Quién es?», quiso saber el rey. Zafusa sacudió la cabeza. «Ya lo veréis, sin necesidad de magia. Haced que vengan los leñadores». El rey los convocó de inmediato y Zafusa les explicó lo que requerían de ellos. Al amanecer del día siguiente, todas las personas con menos posibilidad de haber robado el anillo fueron reunidas en la gran plaza frente al palacio. El rey apareció en lo alto de la escalinata, que descendía desde la puerta principal, y permaneció allí. Luego dio una palmada a sus soldados, armados con afiladas lanzas. Rodearon por completo la plaza, para que nadie escapara. Tras él llegaron los leñadores, iban cargados con muchos palos rectos. Al final, por orden del rey, se entregó un palo a cada uno de los presentes. «Mucho cuidado», vociferó Zafusa, «los palos poseen mucho poder, no los perdáis. Cuando salga el sol se verá lo que se haya de ver». El rey llamaba por señal a su esposa favorita y le susurró al oído: «Esta noche el palo del ladrón crecerá un palmo de largo». La noche llegó, tan veloz y silenciosa como siempre. El sol trepó por el cielo y repentinamente vieron ante ellos a Zafusa. Los palos se midieron uno tras otro por toda la plaza. Ninguno había crecido, pero uno de ellos, el que llevaba un sirviente sudoroso y de mirada agudiza, medía un palmo menos que todos los demás. «Aquí tenemos al ladrón, prendedlo», gritó el rey a la guardia real. «¿Cómo lo has conseguido?», preguntó el rey mientras reposaba en sus aposentos privados y Zafusa observaba cómo iban trayendo sacos y más sacos de oro. El tesoro real, tu magia debe de ser más poderosa que el del anillo». «En absoluto», dijo Zafusa. «Solo ha hecho falta que un hombre se sintiera culpable, como sabía perfectamente que él era el ladrón. Se convenció de que su palo había crecido un palmo de largo durante la noche, por lo que lo cortó pensando que nadie se dará cuenta».
Esperamos que os haya gustado. Esto ha sido todo. Muy bien.